semana conociendo de la entrega oficial de la planta siderúrgica del Mutún. Para el Estado boliviano, un puntal de lanza en la industrialización, también para garantizar en el acero el mercado interno. Vamos a hablar en esta mañana con el investigador Jaime Balanza, muy miscuido en este tema, que nos va a ayudar a entender algunos puntos que nos han llamado la atención. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos en esta mañana. Saludos cordiales desde estudios de Televisión Universitaria. María René los saluda. ¿Hay aspectos descuidados o no tomados en cuenta en el arranque del Mutún? Mi primera pregunta, a tiempo de agradecerle su participación, es: hablemos de la aplicación de aranceles al acero por parte de los Estados Unidos. Bienvenido. Muy buenos días, María René. Es un gusto estar en el set de Televisión Universitaria. Decirle de que el arranque del complejo siderúrgico del Mutún, que va a permitir el aprovechamiento de una de las mayores minas a cielo abierto de hierro conocidas en el mundo, se da en una coyuntura desfavorable de precios, como es de conocimiento de todo el mundo. Hace poco el presidente de Estados Unidos ha aplicado aranceles sobre el ingreso de materiales de la industria siderúrgica a su país. Esto con la finalidad de promover la industria del acero al interior de los Estados Unidos, que tiene un gran potencial, ¿no? Que sin embargo estaba afectada por la competitividad a nivel mundial, ¿no? Alcanzado por países como China y otros países que tienen una importante participación en el mercado siderúrgico mundial. Esto va a marcar en primera instancia un sobresaturamiento con el cierre del ingreso de estos productos a los Estados Unidos. Y obviamente eso va a marcar una coyuntura de precios que va a ser desfavorable. Sin embargo, Bolivia va a empezar produciendo para su mercado interno. La producción seguramente va a ser incremental. Se va a arrancar con un bajo nivel de producción y luego eso se va a ir incrementando en el transcurso del tiempo. Es decir, que si bien vamos a tener una coyuntura internacional de precios, es muy poco lo que Bolivia va a poder sacar al mercado internacional de momento, ¿no? Más adelante ya seguramente las cosas van a cambiar. Investigando un poco, ingeniero, luego de hablar de esos aranceles y entender esta explicación, ¿qué es lo que pasa con las turbinas? Bolivia cuenta, porque en su momento además se habla de que somos el centro, deberíamos ser el centro energético de la región, entendiendo que se impulsan también diferentes energías alternativas. Hablemos de la compra de turbinas. Tengo entendido que usted también llevó adelante una investigación que nos va a ayudar a entender todo lo que ocurre con las termoeléctricas, que el país ya contaba con algunas y por eso consideramos, tras la investigación, que esta compra o adquisición ha sido realmente un daño económico para el Estado. Mire, María René, primero quisiera aclarar, yo soy economista de profesión, soy docente en la carrera de Ingeniería en Gestión Petrolera, entonces por eso mucha gente se confunde, ¿no? con mi profesión. Al respecto, quiero indicarle de que en Bolivia está vigente el decreto 4794. ¿Qué establece este decreto supremo? Este decreto supremo establece una prohibición para que las industrias puedan acceder a gas para generación propia de electricidad. ¿Quiénes son las industrias o cuáles son las industrias que estaban generando electricidad a partir de la compra de gas en el mercado interno a YPFB? Son las grandes industrias establecidas en el país. Entonces, a partir de la sanción de esta normativa, se prohíbe que las empresas adquieran gas del Sistema Nacional de Ductos para generar electricidad, ¿ya? Con esto las empresas se ven obligadas a conectarse al Sistema Interconectado Nacional. Sin embargo, me ha llamado mucho la atención de que para el complejo siderúrgico del Mutún se autorice la compra de 108 megavatios en turbinas MAN de industria alemana. Esto llama poderosamente la atención porque
Al momento de efectuarse esta compra, el país tenía en capacidad instalada de generación 3.800 megas, cuando su consumo máximo era de 1.600 megas, es decir, tenía un excedente de 2.200 megavatios, ¿no? Para ilustrarle mejor, María René, tomaremos como ejemplo simplemente la central termoeléctrica del sur, que está ubicada en Yaguacua, en el departamento de Tarija, entre la carretera que une Yacuiba con Villamontes. En esta central termoeléctrica del sur se han instalado turbinas Siemens, ¿no? Con su ciclo combinado llegan a una capacidad de generación de 480 megas. Sin embargo, de esa central termoeléctrica se están evacuando 160 megas al sistema interconectado nacional y se está despachando a través de la línea Yaguacua-Tartagal 80 megas aproximadamente en promedio, ¿no es cierto?, que es lo que se exporta al mercado argentino. Entonces, 160 más 80 megas son 240 megas. Y si la planta tiene una capacidad de generación de 480 megas, estamos hablando que esa planta solamente está generando al 50% de su capacidad y que el excedente alcanzaría para cubrir en más de 2 veces la demanda que registra el Mutún. Por otro lado, María René, se podría haber estudiado el tendido de una línea, ¿no es cierto?, en virtud también al decreto 4794, porque cuando la ley es pareja nadie se queja, digamos, ¿no? Por un lado, tenemos una empresa pública que administra un complejo siderúrgico en el Mutún, a la que se le permite comprar gas para disponer de generación propia de electricidad para mover la actividad industrial. Es una empresa estatal. Y por otro lado, a las empresas privadas grandes que se han instalado en el país con el alto riesgo que implica acceder al financiamiento bancario, ¿no es cierto?, a las que se les restringe el gas para generación propia de electricidad y se les obliga a interconectarse y adquirir la energía generada por la Empresa Nacional de Electricidad, que es ENDE, ¿no? Entonces, esto llama poderosamente la atención. Desconocemos cuál es el motivo que ha motivado la compra, pero si por algún motivo existe la necesidad de disponer la leche al pie de la vaca, como se dice vulgarmente, o instalar generadores al interior del complejo siderúrgico del Mutún, es importante hacer notar lo siguiente, de que ENDE, el corporativo de ENDE le adeuda al Banco Central de Bolivia alrededor de 3.000 millones de dólares, algo así como 20.000 millones de bolivianos. Era la deuda que tenía hasta hace poco, ya. Entonces, esos son cerca de 3.000 millones de dólares, o sea, 3 billones de dólares. En Estados Unidos se le dice al billón 1.000 millones, ¿no es cierto? 1.000 millones, 1 billón, ¿ya? Serían 3 billones de dólares en créditos otorgados para instalar en el país una capacidad de generación de 3.000 megavatios, cuando el consumo máximo en el país es de 1.600 megavatios. Entonces, ¿cómo es posible que el Banco Central le haya prestado a ENDE 3.000 millones de dólares sin un estudio de mercado? Porque en este momento esa capacidad instalada de generación no tiene dónde acomodarse. Es decir, no hay a quién vender, no hay quien consuma. Si queremos exportar, no existe la infraestructura energética que permita la exportación de esa energía. Y por otro lado, si queremos acomodarla en el mercado interno, excede en más de un 150% el consumo nacional de energía, ¿no? Entonces, se han prestado 3.000 millones de dólares sin que exista un estudio de mercado. Pero por otro lado, llama poderosamente también la atención que precisamente gran parte de esa capacidad instalada de generación consiste en turbinas de generación termoeléctrica, y en este momento no tenemos gas para mover esas turbinas termoeléctricas, porque las turbinas termoeléctricas que tenemos en excedente y las que se ha comprado el Mutún no funcionan con diésel ni con otro combustible, funcionan con gas natural. Entonces, el Banco Central de Bolivia ha prestado 3.000 millones de dólares a ENDE, ¿ya?, sin que exista un estudio de factibilidad técnica, sin que la empresa
que ha adquirido el crédito pueda indicar, señalar de dónde es que va a conseguir el gas para mover esas turbinas. Entonces, nosotros en este último tiempo, María René, estamos superando varios hitos como país. Hemos entrado a la era de la industrialización del gas con la planta de amoníaco y urea, que en este momento se encuentra paralizada. No sé si es un paro programado o no programado. Hemos iniciado la exportación de energía eléctrica a la Argentina, que es otro hito, ¿no es cierto? Desde la central termoeléctrica del sur, en una coyuntura en la que estamos teniendo problemas con certificar nuevas reservas de gas. También estamos en vísperas de ingresar a la era del litio, con la explotación del litio en los salares de Uyuni, Pastos Grandes y Coipasa. Y ahora estamos ingresando a la era de la siderurgia. Todas estas cosas nos deberían causar beneplácito. Sin embargo, siempre vencemos un hito con fuertes peros, ¿no es cierto? Entonces, ojalá que el país pueda realizar los ajustes necesarios, porque todos estos hitos, María René, tienen un elemento común, que es necesario que el país empiece a trabajar seriamente en lo que es la garantía del suministro de energía para poder sostener en el futuro estas industrias. De todo esto surge una pregunta. Estamos hablando de hitos importantes que se han registrado en nuestro país. Recientemente hablamos de esta planta del Mutún. Se ha trabajado y caminado en la industrialización también de los hidrocarburos, en la exportación de energía eléctrica, que es lo que decía además el centro energético de la región debería ser nuestro país. Pero entendiendo la explicación, ¿todos estos hitos son caros para nuestro país? Bueno, son hitos que le cuestan al país un ojo de la cara. Son hitos que se vencen, son metas que se logran, pero el problema es que siempre tienen peros. Entonces, María René, nada es perfecto, más todo es perfectible. Pero, sin embargo, llama poderosamente la atención que varios de estos errores tienen que ver con la disposición de grandes sumas de dinero procedentes de recursos públicos, del endeudamiento del país, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ser mucho más cuidadosos, tenemos que activar todos los mecanismos del Estado para la salvaguarda de los recursos públicos y del interés nacional, ¿no? Entonces, ojalá llegue el día en que los bolivianos podamos celebrar la concreción de hitos históricos sin peros, ¿no? Con alegría, con beneplácito, le demos la bienvenida a la industria de la exportación de la energía eléctrica, a la industrialización del gas, a la industria del litio y, cómo no, también al ingreso del país a la era de la industria siderúrgica. Y ahí quiero aclararle y ser enfático, María René, no es una planta, es un complejo siderúrgico que tiene 7 plantas, que tienen como finalidad el aprovechamiento de una de las mayores reservas del mundo de hierro, ¿no? Entonces, esto es algo sumamente importante y seguramente tiene que llamar la atención, y el mundo está expectante de lo que sucede en Bolivia con el complejo siderúrgico del Mutún. Estaremos atentos todos y de hecho, por favor, licenciado, lo vamos a convocar nuevamente, teniendo toda la investigación, trabajo además de todo lo impartido en cátedra a usted como educador. Le agradezco por destinar estos minutos a Televisión Universitaria. Muchas gracias, María René, y siempre a disposición de Televisión Universitaria para dialogar sobre cuestiones de interés nacional en el ámbito de la energía, los hidrocarburos y la economía. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y esa es la intención, a través de estos diálogos y conversaciones, mostrar que en la investigación da también estos resultados para que nuestra gente tenga el comentario final.